Seguimos avanzando con el trabajo sobre las tablas internas y en esta sesión aprenderá cómo añadir registros utilizando una área de trabajo en un programa ejecutable. En mi caso, zempleados _ el nombre de mi usuario. Empezamos con la declaración de una tabla interna y en esta sesión trabajaremos con la tabla estándar, el tipo de tabla estándar, tabla interna. Con la palabra clave data declaramos primero la tabla interna global table empleados y utilizamos la estructura de la tabla de base de datos que hemos declarado para la aplicación de solicitud de alta empleados con type standard table of y le pasamos la tabla zmp _ el 100.000, en mi caso la tabla que tenemos declarada, y a continuación declaramos otra variable work area global work area empleado que la utilizamos para añadir registros en nuestra tabla interna. Y ahora el tipo es directamente de la tabla zmp _ el 100.000. En este caso ya tenemos la declaración de la tabla interna y del work area de trabajo, que es una estructura. Puede entender la estructura del work area de este tipo, claro, con sus columnas, las columnas que llegan de base de datos para esta tabla, y luego la tabla interna, que es de tipo de igual que la estructura, con la capacidad de almacenar n estructura o n registros en este caso por las columnas, igual que tenemos en la estructura de la misma tabla. En este caso tenemos dos declaraciones, una tabla interna y una estructura, y lo que intentamos es añadir los valores de la estructura, una estructura a la tabla interna, como el siguiente registro. En este caso, cada vez que se añade un registro, se añade por debajo en la tabla interna y seguimos. Primero habrá que rellenar los datos, los componentes de la estructura con doble clic sobre la tabla de base de datos, grabando las modificaciones. Podemos copiar los componentes, nos situamos sobre el primer componente, ignorando el mandante, nos situamos sobre el ID, el identificador, y con control Y el sistema habilita la cruz que nos permite copiar verticalmente, y con control C copiamos y volvemos al código fuente y podemos ya pegar lo que hemos copiado y no hace falta escribir cada campo. Ahora copiamos el nombre de la estructura y la pegamos, y separando con guión cada componente ya tenemos nuestra estructura con los componentes que habrá que rellenar antes de añadirlo en la tabla interna. Le pasamos valores, se pueden pasar valores, y empezamos asignando valores al primer componente, el identificador, entre comillas simple. Le pasamos el valor 1111A, por ejemplo, como ejemplo. El email, le pasamos el valor al email luis @logaliza.com. Seguimos el primer apellido, le pasamos el primer apellido, Viña como apellido, claro, entre comillas simple. Para el valor del primer apellido no rellenamos el segundo apellido, lo ponemos como líneas de comentarios, no rellenamos todos los valores. Pasamos como nombre Luis al empleado, como fecha de nacimiento el formato año primero, le pasamos 1991, luego el mes de agosto, luego el día 01. Y seguimos asignando un valor a la fecha de alta, le pasamos el año 2020, el mes 03 y luego el día 14, el día de alta. Activamos nuestro programa. De momento nada nuevo, un work area con datos en este caso para cada componente. Y ahora para añadirlo en la tabla interna tenemos que utilizar la palabra clave append. Añadimos el work area, global work area empleado, donde hay que añadir la palabra clave to, y le tenemos que pasar la tabla interna, en este caso global table empleados, la tabla interna, y con esto hemos añadido el valor o el registro con el work area a la tabla interna. Podemos seguir añadiendo el mismo registro debido a que esta tabla interna no es una tabla con una clave única. Podemos repetir la misma sentencia. Si la repetimos, les recuerdo que trabajamos con tablas en memoria interna. Las tablas internas no son de base de datos. En este caso, al finalizar la última sentencia, tendríamos una tabla interna con dos registros iguales. Podemos activar esto, compila perfectamente. También se pueden añadir registros en vacío a las tablas internas utilizando append. A continuación, initial line to, y le pasamos la tabla interna, la copiamos, control C, control V, y con esto lo que hemos conseguido es pasar una línea en blanco, una estructura
ahora en la tabla sin ningún valor por la última sentencia ya tenemos 3 líneas en nuestra tabla interna. También podemos recoger de base de datos entradas utilizando una sentencia de lectura ABAP OpenSQL select. Por ejemplo, select en este caso no es un select single, ya que recogemos más de un registro. Select asterisco indicando que queremos obtener todos los valores de todas las columnas. Select asterisco from, la diferencia es select single cuando se obtiene un registro, o select y directamente las columnas, o en este caso asterisco para indicar todas las columnas cuando se obtiene más de un registro. La tabla ZMP, la tabla L100.000 de base de datos, into, y ahora le tenemos que pasar la tabla into table, indicando into table que se trata de una tabla interna. Pegamos la tabla interna ya que la tenemos copiada, y ahora para filtrar la información podemos poner where fecha de alta, fecha alta, por ejemplo greater than, y le pasamos un valor entre comillas simple, el valor 2020 01 de 01 enero, 1 de enero. Con esto ya hemos añadido registros en la tabla interna. Cuando se llega a la sentencia de lectura select, el sistema, si encuentra registros, volcará los resultados en esta tabla y elimina los registros que había anteriormente. En los 3 registros hay que tener cuidado. Into table se vuelca de base de datos los registros directamente en la tabla interna. Para seguir manteniendo lo que hemos tenido, habrá que utilizar en vez de into appending. Con esto appending table, es decir, seguimos añadiendo registros sobre la tabla interna. De momento tenemos primero los 3 registros en código y luego lo que devuelve la base de datos. Se sumaría a todos los resultados. Resumiendo, en esta clase he aprendido cómo añadir registros en una tabla interna utilizando un workarea con la palabra clave append, el nombre del workarea, la palabra to y el nombre de la tabla interna.